¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? Se convocó un referendo el pasado 1 de octubre por parte de la Generalitat, del gobierno regional catalán, y de su presidente Carles Puigdemont. El resultado del referendo, según el señor Puigdemont, es que el 90% de los ciudadanos que acudieron a votar son favorables a la independencia de Cataluña. El Tribunal Constitucional Español había dicho que ese referendo era inconstitucional y en efecto va contra la legalidad española. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le ha pedido al señor Puigdemont que dé marcha atrás en todo lo que está ocurriendo. Aquel domingo hubo cargas policiales fuertes, imágenes muy duras de una gran cantidad, miles y miles de personas en las calles, algunas mujeres heridas, descalabradas por los enfrentamientos con las fuerzas policiales españolas. Posteriormente habló el rey de España. Dijo que este era un gran desafío del señor Puigdemont a la Constitución y las leyes españolas. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que el señor Puigdemont ha dicho que va a declarar la independencia. Se presume que eso lo hará quizá el martes en una sesión del Parlamento Regional Catalán, pero la Corte Constitucional Española ha suspendido esa reunión del Parlamento Catalán. Bien, aquí hay dos asuntos y por eso quería preguntarle. La revista The Economist, en la edición de hoy, que está sobre esta mesa, dice que lo que debería haber en España es un diálogo entre Cataluña, las autoridades catalanas y el gobierno español. Empieza el artículo diciendo: cuando una democracia envía policías antidisturbios a golpear a señoras mayores en la cabeza para impedirles votar, algo anda mal. Agrega: solo la negociación puede restaurar la calma. Por otra parte, su periódico, el diario El País, dice en el editorial: se puede dialogar dentro de la Constitución, incluso para cambiarla. Lo que está pidiendo el país es que se aplique la Constitución y aquí todo indica que la Constitución está del lado del señor Rajoy y del gobierno de Madrid. Lo que pasa es que hay miles y miles de personas en la calle en Cataluña pidiendo la independencia. ¿Puede haber un diálogo? Porque a estas alturas da la impresión como de que no hubiera solución, pero pues algo tendrá que pasar. Es decir, yo creo que con el diálogo, es decir, hay que aproximarse con seriedad, es decir, para no caer en la tautología o en un lugar común, ¿no? Es decir, yo estoy viendo muchos artículos de la prensa extranjera donde ya se empieza a ver el desconocimiento que tienen de ciertas cosas que pasa en España, o el conocimiento más pormenorizado de los mecanismos institucionales que hay en España para resolver este tipo de problemas, ¿no? Lo primero es que, por enmarcar, es decir, para que haya un diálogo yo creo que se deben aceptar las reglas del juego democrático. Es decir, hay una expectativa de acuerdo, pero también hay unas reglas de juego democrático. El señor Puigdemont es presidente de la Generalitat de Cataluña por unas elecciones hechas al amparo de la legislación española. Por lo tanto, es presidente de la Generalitat por la legislación española, de alguna forma, es decir, está amparado. Sin embargo, él reconoce esa legislación española para ser presidente de la Generalitat, pero no la reconoce para otras cosas, con lo cual él está incurriendo en una enorme y flagrante contradicción que yo creo que afecta a su capacidad y a su credibilidad. Para que haya un diálogo, yo creo que lo primero sería reconocer las reglas del juego democrático, reconocer la legislación y reconocer las instituciones, del mismo modo que se reconoce como presidente de la Generalitat a el señor Puigdemont. Y luego, yo creo que una vez que se hace el diálogo no lo es todo. Es decir, el diálogo tiene que conducir a un acuerdo, ¿no? No se trata solo de que hablen, sino que hablen y lleguen a un acuerdo. Y para eso hay que tener presente qué es lo que hay en España como leyes, leyes que además han sido refrendadas en referéndum y que gozan de todos los parabienes democráticos. La Constitución española, para permitir un referéndum en Cataluña, tendría que ser reformada en sus títulos fundamentales. Esto implica una mayoría no absoluta, sino cualificada en el Congreso, que ya es bastante difícil de conseguir. Pero incluso en el caso de que se consiguiese, esa modificación constitucional, por el tenor que tiene, tendría que ser refrendada en un referéndum en toda España. Es decir, o sea, no solamente por los no que se puedan trata, votar decir, de no los es 7,5 un millones presidente de del habitantes de gobierno el que puede resolver esta situación, ni siquiera un presidente del gobierno. Puigdemont está forzando una situación a sabiendas de lo que hay, porque lo que yo estoy diciendo está escrito en la Constitución, lo sabe cualquier jurista en España. Esto no es desconocido. Entonces, bueno, estupendo un diálogo, pero no se trata solo de hablar, se trata de llegar a acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser validados legalmente, porque si no, quien está atado es el propio interlocutor del gobierno.
el gobierno y el Congreso, porque al final quien decide una reforma de este tipo es un referéndum en toda España. Entonces yo creo que esos son marcos muy importantes para entender cuáles son las posibilidades de que haya un diálogo y a dónde tiene que ir ese diálogo. Ahora, ¿que se pueda reformar la Constitución? Por supuesto, y yo creo que se ha dicho más de una vez, hay ánimo por parte de una amplia mayoría de la población española de cambiar cosas en la Constitución, por supuesto. Y si en ese cambio pues, se tiene que modificar el actual estado de las autonomías, pues que se haga siempre que haya los acuerdos que estipula la ley. Es decir, hablemos dentro de la legalidad, porque esa legalidad es legítima, es democrática. Raquel Godas. Bueno, por supuesto, Joan tiene razón en todo lo que dice, pero hay una realidad social que es muy difícil de abordar dentro de ese marco legal. La cuestión aquí es que la realidad social no está amparada digamos, o vista por las leyes actuales españolas. ¿Cómo afrontamos que una parte de la sociedad quiere manifestarse sobre el derecho de autodeterminación? Y el derecho de autodeterminación está recogido en el derecho internacional público. O sea, ahí hay una serie de cuestiones que son muy complejas. Pero creo que en cualquier caso el diálogo tiene que empezar. Creo que seguir manteniendo esta ceguera política por parte de los dos gobiernos, tanto del catalán como del español, es muy peligroso porque no solo no se está atajando con las herramientas de las instituciones lo que podría ser una solución más o menos razonable, sino que además ese silencio por parte de las dos instituciones a la hora de poder intentar hacer un acercamiento está partiendo a la sociedad. El problema no está tanto dentro de las instituciones y en la capacidad o no de utilizar unos mecanismos u otros, sino en cómo todo esto está afectando a la sociedad española, cómo cada vez hay una falta de entendimiento mayor porque nadie explica qué es lo que está pasando entre los catalanes y los españoles y los catalanes. Yo, que estoy junto con algunos, bueno, ha habido llamamientos al diálogo por parte de artistas, pensadores, escritores, futbolistas, de todo tipo, porque la gente necesita que alguien ponga un poco de mesura a todo lo que está sucediendo. El problema es que el odio que se está instaurando y que cada vez crece más, hace mucho más ruido que la razón. Y ahí es donde estamos perdiendo todos. Si las instituciones, que son los poderes fácticos que pueden llamar a la población con más fuerza, no hacen un llamado a esa calma, no hay ni un mínimo de intento de calmar las aguas, va a ser muy difícil que esto tenga una solución. No digo en las instituciones, que ya es complejo y ya lo ha explicado perfectamente, sino en la sociedad. ¿Cómo va a impactar esto en la sociedad? ¿Vamos a dejar que haya una mitad de España odiando a los catalanes y los catalanes odiando al resto de España? Aunque no se declare la independencia, porque eso va a seguir ahí. Sí. Entonces, ese es el problema real que va a perdurar y que realmente se va a enquistar y va a suponer un asunto demasiado complicado de no atajarse. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, ¿quiénes están avalados ahora mismo para abrir un diálogo? A mí me preocupa escuchar a algunos líderes políticos en España diciendo que porque ha incurrido en una ilegalidad flagrante, que es cierto, el señor Puigdemont está inhabilitado para el diálogo. Inhabilitar para el diálogo a alguien es una frase que se utiliza, por ejemplo, con terroristas muy a menudo en el idioma político. Hombre, vamos a bajar un poco las expectativas, ¿no? Quiero decir, el señor Puigdemont ha incurrido gravemente en una ilegalidad, pero también ha sido elegido por la legalidad española como presidente de la Generalitat. Bueno, vamos a intentar encontrar un punto en común. Eso es lo que más me preocupa. Y en una cuestión, sobre todo a nivel social, me preocupa este esfuerzo que tenemos que estar haciendo los que estamos en medio con la bandera blanca para que unos y otros se entiendan. Me preocupa que haya gente que está con esa bandera blanca y se canse. Me preocupa que hay gente que se desanime, se entristezca, se abandone ese grano de arena que pueda aportar en todo esto. Eso es lo que más me preocupa, porque quienes tienen la capacidad de frenar esto son los que todavía no han perdido los papeles. Juan Carlos Hidalgo, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que está pasando en Cataluña? Bueno, como alguien extranjero, por supuesto, que veo esto a partir de la prensa internacional, sí. y los editoriales que he podido leer también del país y demás, ciertamente la explicación constitucional y legal ya fue dada por Jan de una manera impecable, ¿verdad? O sea, técnicamente
esa es la realidad. Hay una constitución que gobierna Cataluña también, que establece muy bien que España es una nación indivisible, si bien recuerdo ese es el término, y por lo tanto cualquier plebiscito, consulta, referéndum secesionista es ilegal, es inconstitucional. Ahora bien, ¿qué tirada, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Porque esto nos lleva a un callejón sin salida. Parece de que en Cataluña el sentimiento secesionista va creciendo. No sabemos exactamente cuántos catalanes en verdad quieren una independencia. Tengo entendido de que es una minoría incluso. La última vez que se sometió mediante mecanismos legales a una consulta, que fue cuando el gobierno catalán presentó las elecciones regionales como un plebiscito sobre la independencia, terminaron con 46% de los votos, si bien recuerdo. O sea, una minoría. Aún así terminaron con más escaños y eso les ha permitido al gobierno impulsar este referéndum. Pero no sabemos a ciencias ciertas. Yo creo que lo hemos visto en Quebec, lo hemos visto en Escocia. Cuando este tipo de consultas populares ocurren, el caso por permanecer en una nación tiende a ser muy fuerte y tiende a prevalecer. Los costos del secesionismo son muy altos. Y en este caso yo creo que los catalanes tendrían que considerar la pérdida de inversión, la salida de la Unión Europea, la pérdida de una moneda propia, del euro como moneda, entre muchas otras cosas. Sin embargo, para ello habría que tener algún tipo de consulta y eso es lo que a mí me preocupa de toda esta situación. El decir, mira, esta es la Constitución y la Constitución no se puede enmendar. Y es que en verdad ahí hay un tema, porque incluso si hubiera un consenso, entonces, a partir de una negociación de cambiar la Constitución para permitir algún tipo de consulta, si se tiene que someter al resto de España a una votación, muy probablemente, tal vez, en ese caso sea rechazada, no sé. Claro, yo creo que el problema es que ahora mismo no se están dando condiciones de diálogo óptimas, pero porque hay una parte que tampoco las está buscando. Tú hacías antes una apelación de, bueno, es que está crispado el ambiente. Sí, pero es que hay alguien que crispa también el ambiente. Sí. Es decir, eso no se produce por generación espontánea. Es decir, hay alguien que decide romper la baraja y decir, me da igual la ley. Sí. Y que moviliza a la gente a una votación cuando esa votación es ilegal. Sí. Es decir, está desamparando a su propia población cuando hace ese tipo de decisiones. Entonces, eso no conduce a un clima donde, bueno, pues oye, en un momento dado, si hay un referéndum de ese tipo, se vote que sí, ¿por qué no? Es decir, yo creo que es que la jugada es a más largo plazo de la que están planteando ahora mismo las autoridades catalanas. Sí. Parece que lo quieren resolver con la declaración unilateral de independencia la semana que viene, o igual se dan un plazo de 6 meses, están barajando fórmulas, no lo sé. Pero es decir, de lo que estamos hablando es para que eso pueda darse. El propio mecanismo constitucional e institucional democrático, no por la vía de los hechos, sino de la democracia que tiene España, que está en la Unión Europea y que es aceptado además por todos los organismos internacionales, requiere tiempo. Sí. Y eso, además, requiere que haya una cierta connivencia de la población. Es decir, que la gente no se sienta dañada o atacada por aquel que quiere imponer sus ideas por la fuerza de los hechos, no de la razón ni de la democracia. Entonces, estamos en un momento muy conflictivo y yo creo que malo para la resolución del conflicto. Sí, a mí lo que me preocupa es a dónde va a terminar esto. O sea, si hubiese un halo de luz allá al final del túnel por parte de la clase política diciendo, bueno, podríamos llegar allá, como vos estás diciendo ahora, podríamos llegar allá si existe un ambiente de distensión, si los catalanes o el gobierno deja de tratar de forzar las cosas, podríamos llegar allá. Pero yo no veo es que en este momento eso esté sobre la mesa. Lo que pasa el discurso hasta el momento que yo oigo en Madrid es, está la ley y se cumple sí o sí. Claro, pero es que el problema es que para muchas personas podrá la solución pasar por la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña, pero ahí hay varios inconvenientes. El primero, está reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos, como decía Raquel, pero es que no está reconocido que se pueda convocar un referendo de autodeterminación sino en los casos en que haya habido colonialismo. Según el derecho internacional. Es decir, no puede el estado de Texas en Estados Unidos convocar un referendo independentista mañana. Entonces, esa es la legalidad. Ahí está la gente en la calle, pero ¿cuál es el camino? Pues el camino es, hay que llevarlo dentro de los cauces de la Constitución, porque en ningún estado moderno se puede brincar una Constitución. Ni Costa Rica, ni Colombia, ni Francia, ni Alemania, ningún país se puede saltar la Constitución. Entonces, ni a su propio el Congreso. problema es cómo hace uno para lograr
que haya un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, las catalanas, los independentistas catalanes y el gobierno de Madrid, para buscar un camino que permita, en caso de que estén de acuerdo, en que se lleve a cabo un referendo de estas características. Exacto. Yo creo que el movimiento más inteligente que ha hecho el gobierno español hasta ahora ha sido, no sé si lo han aprobado ya o están en ello, es un decreto por el que van a hacer una modificación express para que las empresas puedan, catalanas, que están basadas en Cataluña, se puedan mover a Madrid. Eso sí da miedo, y no los policías. Y eso no es tan agresivo en términos mediáticos y comunicativos, y sí tiene un impacto fuerte. Yo creo que ahí el gobierno catalán sí se está pensando las cosas dos veces. Creo que cuando empiecen a ver, o sea, Cataluña tiene un gran poder económico, un peso económico evidente en el Producto Interior Bruto español, pero si las empresas empiezan a mover a Madrid, Claro. hay una influencia real, ¿no?